despacio, demos lugar al Espíritu Santo para que podamos recibir su palabra, para que podamos atesorarla y para que la podamos poner por obra. Por eso quiero empezar hoy, como por decirlo de esta manera, con la primera lección y mirar la importancia de lo que estamos haciendo para que cada uno de nosotros ahondemos y nos afirmemos en este camino. No podemos cometer los mismos, de pronto, falencias que cometíamos antes. ¿Cuál era la falencia que se cometía anteriormente? Se le decía a las personas: haga esta oración de fe, reciba a Jesús. En ese tiempo le llamaba yo así en su corazón, y ya eres salvo, y ya tienes entrada al cielo. Pero había muchas cosas que en ese predicamento no funcionaban, no habían cambios en la mayoría de las personas. La mayoría de las personas se congregaban en iglesias cristianas, pero seguían su mismo estilo de vida, seguían su misma manera de pensar, seguían con su mismo carácter, con su mismo temperamento, con sus mismos hábitos, y no se ejecutaba ningún cambio. Por eso la necesidad de nosotros asimilar las escrituras, entender que esto no es un capricho de la pastora o de la misión o de la congregación, sino que es el llamado del Eterno que está haciendo a su pueblo. Algo que nosotros necesitamos tener claridad, y el mismo Yeshua nos lo advierte en Mateo capítulo 23, versículo 15. Vamos a Mateo 23, 15. Mateo capítulo 23, versículo 15. Y aquí el Mesías está haciendo una acusación muy seria a los escribas y a los fariseos, y no les está diciendo que no estudian. Les está diciendo que lo que estudian y lo que ellos enseñan está mal. Y dice el versículo 15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hace 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Cuál era la acusación allí? La acusación que hace el mismo Yeshua es que los fariseos estaban acostumbrados a adoctrinar a las personas, pero los adoctrinaban mal. Los adoctrinaban, les enseñaban costumbres de hombres, enseñanzas de hombres. Y el mismo Yeshua les dice que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés, o sea, oían la Torá, estudiaban la Torá, pero enseñaban otra cosa diferente. Entonces, el Eterno nos está llamando a eso. Necesitamos comprender que estas enseñanzas que hemos recibido durante todos estos años, vuelvo y reitero, no es de esta generación. Eso se estableció por allá en el año 300, creo que es 321, con Constantino. Imagínense, y estamos en el 2021. Eso se estableció aproximadamente hace 1700 años, de enseñanzas, de doctrinas de hombres, de conjeturas humanas, de pensamientos humanos, vez tras vez, tras vez, tras vez. Y eso ha llegado a nosotros. Por eso la necesidad de nosotros asimilar y entender qué es lo que está sucediendo, qué es el Eterno, qué es lo que el Eterno desea, que en su misericordia ha despertado nuestro espíritu para que nosotros nos incorporemos y hagamos parte de su pueblo, ¿sí? Porque si no lo hacemos, vamos a cometer el mismo error que los fariseos.
Y el mismo Señor dijo, dejad los ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso es lo que nosotros necesitamos evitar. Necesitamos traer la luz verdadera de las Escrituras a nuestras vidas y cimentar verdaderamente nuestras vidas en las Escrituras. Ahora preguntémonos, en este momento, en qué está cimentada nuestra vida y nuestra fe? A veces nosotros decimos, no, es que yo estoy cimentado en las Escrituras porque la leo, pero obedezco, pero comprendo el plan del Eterno, pero sé el plan de salvación. ¿Verdaderamente a la luz de las Escrituras soy salvo? Vuelvo y reitero, antes vivíamos como la mayoría de los cristianos en la incertidumbre, que de pronto llega el Señor y yo me quedo, que de pronto llega el arrebatamiento y yo me quedo, que de pronto llega el juicio del Eterno y qué va a hacer de mí. ¿Será que sí soy salvo? ¿Será que no soy salvo? Y transcurrimos años, al menos mi persona, años en esa duda, en ese dilema. ¿Cómo vamos a crecer y cómo vamos a tener una fe verdadera cuando las mismas Escrituras dicen que si hay temor, o sea, si se siente miedo, no se participa del amor del Eterno? Que la duda es contraria a la fe. Entonces, ¿cómo vamos a caminar? Eso es lo que nosotros necesitamos comprender a la luz de las Escrituras. Y entender la necesidad de esta palabra, de esta enseñanza que el Eterno nos está dando a todas las denominaciones cristianas. Y para eso nosotros necesitamos tener un conocimiento sólido para poder llevar la verdad, para poder compartir en amor, en mansedumbre, pero también en templanza. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todas las denominaciones cristianas, sin importar el nombre que le ponga, están en dificultades y en errores. Y nosotros, por su misericordia, estamos creciendo. No que ya seamos los únicos o que ya no lo sepamos todo, pero sí nos está resplandeciendo la luz del Eterno a nuestras vidas, porque es el tiempo. Esto no es planeado por nadie más, sino por el mismo Eterno, por Yahweh de los ejércitos, que le resplandezca a su pueblo en estos tiempos. Vamos a leerlo, eso está en la promesa que Él mismo ha dado a su pueblo. Vamos a Amós capítulo 8, versículo 11. Amós capítulo 8, versículo 11. Amén. Dice, he aquí vienen días, dice Yahweh el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. Eso es lo que nosotros estamos experimentando. Pero nosotros necesitamos aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Yahweh y no la hallarán. Este es el tiempo que nosotros necesitamos aprovechar. Esta es la hora. Nosotros necesitamos comprender, hermanos, que el Eterno es de tiempos y de sazones. El Eterno designa tiempos para su obra. Y si no aprovechamos ese tiempo donde Él ha determinado que su pueblo obre de X o Y manera, vamos a perder la bendición y después va a ser muy difícil retomarla. Algo que dice el profeta Isaías es que cuando Él envía su palabra no vuelve al vacía y cumple el propósito por el cual la envía. Y si en este tiempo
el Eterno nos está dando su palabra, nos está dando el privilegio de conocer su ley, eso indica que nos está dando la gracia de ponerla por obra. Si no la ponemos por obra ahora, no vamos a tener las fuerzas necesarias para crecer en ese obrar. Si nos está dando la gracia de conocer sus tiempos señalados, sus moadinos, lo que nosotros podemos llamar como tiempos señalados, para reunirnos con Él. Si no lo guardamos ahora, que Él está revelando sus tiempos, sus sazones, después no crea o no piense que va a tener las fuerzas necesarias para hacerlo. Porque no va a poder. Porque es que es ahora que Él está enviando su palabra. Y con su palabra envía el poder para nosotros ponerlo por obra. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Ese es el carácter de Yahweh. Yahweh obra de esta manera. No es algo arbitrario. Él lo ha determinado. Mire lo que dice Habacuc capítulo 2, versículo 14. Habacuc 2, 14. ¿Llegamos todos? Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Este es el tiempo, esta es la época, este es el momento. Entonces, nosotros necesitamos, si hemos sentido el llamado del Eterno, como sus ovejas, nosotros necesitamos obedecer. Nosotros necesitamos poner por obra su palabra. Ahora, todo esto, vuelvo y reitero, ha sido obra del mismo Yahweh. Este movimiento o esta enseñanza, no sé cómo le podamos ni llamar, de las raíces hebreas, ha sido un despertar que ha surgido en muchas personas al mismo tiempo y que está profetizado por el Eterno desde mucho antes, desde antes del juicio contra su nación, allá cuando estaban las 12 tribus reunidas. Desde allá Él había determinado los tiempos. Y el Eterno nos permitió hacer los cálculos, y eso se cumplieron los términos para el llamamiento a Efraín, que es la casa de Efraín, en el 2008. Y del 2008 para acá se ha visto ese despertar. En muchas naciones, en México, en Ecuador, aquí en Colombia, en Centroamérica, en Estados Unidos y en Israel. Ayer creo que fue hoy. Ayer vimos la imagen, me alegró mucho, de los hermanos de Israel, los que vemos que cantan en hebreo, que el grupo se llama Silo Ben Hud y Joshua Aaron, y están juntos. O sea, ellos cada uno son independientes, alaban al Eterno por separado, pero ya hay esa unidad entre ellos. Y son personas de la casa de Judá, son judíos de nacimiento que aman a Yeshua, que creen que Él es el Salvador, que guardan Torah, pero que aman al Señor. Y están juntos, y están adorando al Eterno juntos. Y eso es lo que nosotros necesitamos mirar. No es solamente aquí en Sevilla, nosotros, no, eso es un movimiento a nivel global que el Eterno está llevando a cabo. Y es el despertar de personas, no está despertando grandes congregaciones, no está despertando líderes potentes, como lo hace, por ejemplo, en el cristianismo, que hay líderes reconocidos a nivel mundial. No,
son personas comunes y silvestres, pero que amamos al Eterno y que queremos obedecerle y que queremos hacer su voluntad de todo corazón. Y ese es el secreto. Y esto está pasando a nivel global. Por eso, hermanos, dentro de este despertar y dentro del investigar, cada uno va a investigar, hablo de las diferentes, digámoslo así, grupos o congregaciones de raíz hebrea, y van a haber diferentes posturas, y por eso la necesidad y la urgencia de tocar los temas que miramos anteriormente. ¿Por qué? Porque hay unos que le dicen, por lo menos al Eterno, lo llaman Yehoshua, hay otros que le llaman Jehová, hay otros que le llaman al Mesías Yahshua, y por eso la necesidad de traer claridad. No estamos para juzgar a los que los llaman de esa manera, el Eterno los llamó, el Eterno trata con ellos, ya ellos, Dios obrará y en su momento hará conforme a su voluntad. Pero por eso la necesidad de nosotros estudiar. Yo quiero que tengamos claro varios aspectos, y dentro de esos aspectos que debemos de considerar es que hay unas bases en donde nosotros necesitamos unirnos al Eterno. En primer lugar, hay 10, como digámoslo así, enseñanzas básicas que nosotros necesitamos asimilar. Recuerde siempre que estamos aprendiendo cosas que durante muchos siglos atrás estuvieron escondidas. Lo primero, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Yeshua. ¿Qué nos habían enseñado? ¿Qué me habían enseñado a mí? ¿Y qué había enseñado yo? La Trinidad, que son 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. El mismo Yahweh dice que Él es uno, ¿sí? Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos comprender, ¿sí? Y ese tema lo vamos a tratar en qué consiste esa unidad. Vamos a buscar el texto. Deuteronomio 6, del 4 al 6. Del 4 al 6. Deuteronomio 6, dámoslo desde el 3 al 4. Deuteronomio 6, 3 al 4. El mismo Yeshua también lo advirtió. El Padre y yo uno somos. Y estas son las enseñanzas que nosotros necesitamos tener claridad. Dice Deuteronomio 6, 3 al 4. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Yahweh, el Dios de tus padres. Oye Israel, Yahweh vuestro Dios, Yahweh uno es. Y el versículo 5 dice, y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Marcos 12:29 lo dice también otra vez Yeshua. ¿Marcos 12:29? Sí. Entonces ahí puede seguir diciendo que, leyendo el contexto, pero mire, el mismo Yahweh da claridad y dice, ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres bendición para ti? ¿Quieres entrar en las promesas que yo les he dado? Entiende que yo soy uno. Marcos 12, ¿qué? 12:29. 12, 29 y 30. ¿Sí? Entonces,
Eso es algo que nosotros necesitamos afianzar en nuestros corazones. Yo sé que son muchos años nosotros aprendiendo y siendo adoctrinados sobre la Trinidad. Pero eso es lo que nosotros necesitamos comprender a la luz de las Escrituras. Segundo, todas las Escrituras son inspiradas por el Eterno y no existen divisiones. ¿Sí? Lo que nosotros hemos recibido como el Antiguo y el Nuevo Testamento, y se hace la división, y a veces nos enseñan que el Antiguo Testamento es como otro Dios, es como un Dios sanguinario, un Dios que manda a matar gente, un Dios que hace un poco de cosas, de leyes, de normas, pero el Dios del Nuevo Testamento es amor, es paz, ama a tus enemigos, y se ha hecho esa división entre los dos textos como si fueran dos libros totalmente diferentes y que hablan de dos dioses diferentes. Esa dicotomía, como se llama en teología, no existe en las Escrituras. Es una sola las Escrituras. Yo quiero hacer una pregunta. En estos días, creo que esta semana me dijo una hermana. Venga, ya le paso el micrófono para que... Yo quiero preguntar algo porque yo he visto muchas veces que reparten Nuevos Testamentos. Y esta semana una hermana de Armenia me decía que había llegado una donación de yo no sé cuántos miles de Nuevos Testamentos. Entonces, bueno, yo me quedé calladita, yo no dije nada, pero yo digo, ¿por qué Nuevos Testamentos y dónde queda el Antiguo Testamento? ¿Cómo si nosotros estamos estudiando y sabemos que tenemos que conocer la palabra desde Génesis a Apocalipsis, ¿por qué reparten Nuevos Testamentos y dónde queda el Antiguo Testamento, que es lo que nosotros necesitamos la palabra completa? Entonces yo no le dije nada a mi hermana, entre comillas, porque pues, bueno, no sé. Pero yo, Rosa María, dije, oye, no, pero ¿por qué no dan una Biblia completa? Entonces eso, pues, para mí no va. Eso es una misión que existe, un ministerio, le llama el cristianismo, que se llaman los Gedeones. Ellos se dedican, para ellos ese es el ministerio, y según ellos ese es el llamado que Yeshua, o ellos le dicen Jesús, les ha hecho a ellos de regalar, editar millones de Nuevos Testamentos y regalarlos para que así la gente se contente con esa parte nomás y no estudien las Escrituras. Y eso lo dejan en los hoteles, en los colegios, en las escuelas, en toda parte. Y entonces con eso la gente se entretiene, pero no conocemos al Dios de la palabra, al Dios de la Torá. Cuando decimos Torá, estamos diciendo las enseñanzas del Eterno para su pueblo. Y es lo que el cristianismo le llama la ley. Pero no es la ley, es la Torá, que son enseñanzas, son instrucciones del Eterno para su pueblo. Bien, pues, Dios. Bueno, gloria al Eterno. La respuesta también, para añadir a lo que nuestra pastora dice, en ese sentido, es que el Nuevo Testamento también se ajusta más a la forma de pensar griega. ¿Qué busca? Y eso es lo que necesitamos comprender. ¿Qué busca el pensamiento griego? Una de las últimas filosofías de los griegos es el hecho de la búsqueda del placer por encima de todas las cosas. La felicidad máxima del hombre es el placer. Esa es la filosofía de epicúrea. Y ahí es donde nosotros necesitamos comprender. ¿Qué buscamos nosotros? Exactamente lo mismo. ¿Qué busca el pensamiento y la mayoría de las iglesias cristianas? Exactamente eso. La felicidad
la comodidad, la satisfacción, el bienestar, el estar bien, el estar en bendición, el estar próspero. Y eso no quiere decir que esté mal, que Dios no nos vaya a entregar todas esas bendiciones, pero no podemos dejar la otra parte. Cuando nosotros nos centramos en eso y la persona se centra en eso, se vuelve egocéntrica y todo comienza a girar alrededor de ella misma y se le olvida el amor al prójimo y se le olvida el honrar a padre y madre y se le olvida la honra al Eterno y se le olvida los mandamientos y se le olvida guardar los tiempos. Entonces sí, hay un tiempo señalado, hay Shabbat, hay una fiesta, hay un tiempo de guardar, hay un tiempo de ayuno, pero yo tengo otras cosas que hacer, pienso primero en mí. Y eso es lo que el Eterno desea transformar en nosotros. Eso es lo que el Eterno desea que nosotros entendamos, esos conceptos. Entendamos que son 1700 años de esas filosofías griegas metidas dentro de las congregaciones cristianas. De pronto uno no dice, ay no, pues yo no conozco de filosofía, pero sí buscamos el placer, pero sí se busca la felicidad, pero sí se busca el bienestar por encima de todo. Eso es filosofía. Entonces, esa es la respuesta, mi hermana Rosita. O sea, quieren inconsciente o conscientemente, eso ya lo determinará el Eterno, pero quieren dejar de lado la ley, porque la ven como cargosa, la ven como difícil, la ven como algo dificultoso que se interpone entre ellos y su felicidad. Entonces, por eso la importancia de entender que las Escrituras no tienen división. ¿Por qué entonces el Nuevo Testamento no es tan empático con las leyes, con las normas, no es como tan puntual? Por una sencilla razón, porque hacía casi 1500 años se venían practicando las fiestas, se venían guardando los Shabbat, se venían guardando los mandamientos, se venían guardando. Estaba hablando de temas que ya estaban vistos. Por eso muchas veces cuando se lee el Nuevo Testamento no se hace tanto énfasis en repetir lo que ya se había dicho en la Torá. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Ejemplo, una mamá no tiene que estarle repitiendo a la hija o al hijo, yo soy su mamá, usted me tiene que hacer caso porque yo soy su mamá. Eso está por entendido, se sabe que es la mamá y se sabe que tiene que hacer caso. Eso es así de simple. Así mismo es las Escrituras. Entonces, las Escrituras no tienen divisiones. Sí, mi hermana Rosa María. Hermanito Diego, por eso es que la mayoría de las personas que no son cristianas, uno les pregunta que si leen la Biblia, sí, yo leo los salmos. Entonces, y como que con los salmos tienen, no necesitan nada. Pero nunca han leído la Biblia para nada, ni leen, nada, sino, sí, yo leo los salmos y me leo, tengo un amigo, y me dice, yo me leo 7 salmos diarios. Correcto. Dice la hermana Rosa María que la mayoría de los cristianos del Antiguo Testamento leen los salmos. Y es así, o sea, la mayoría no leen sino los salmos. ¿Por qué? Porque ahí están las promesas, porque ahí están las necesidades, las oraciones cuando se está en peligro, las oraciones cuando se está enfermo, las oraciones cuando tienen dificultad. Pero no se lee lo que estos hombres del Eterno hicieron para obtener la victoria. Y se hace más como por agüero. Exactamente, dice mi esposa que también en muchas ocasiones se hace más por agüero que por verdaderamente la fe. Bueno, entonces, otra enseñanza que necesitamos tener clara y vamos a ir trabajando es que la salvación es por gracia, por medio de Yeshua, nuestro Mesías y Salvador, pero esa salvación se demuestra guardando su ley, guardando la Torá.
Eso es lo que hace falta en el cristianismo. Y él mismo lo dice y nosotros lo hemos leído, pero hacemos caso omiso. El mismo Yeshua dijo: el que me ama guarda mis mandamientos. Pero no guardamos sus mandamientos, no nos interesaba conocerlos, mucho menos guardarlos. Repetíamos 10 leyes o supuestamente mandamientos que ni siquiera están en las escrituras. Entonces, esas son las cosas que necesitamos ir corrigiendo. Hermano Diego, ¿puedo compartir algo? Sí, señora, bien pueda, mi hermana con Choni. Buenas noches, amados hermanos. Solo quería compartir algo interesante, ya que usted está hablando de eso. Primero quería mencionar, con eso de los Nuevos Testamentos, hay que tener mucho cuidado. La razón por la que digo esto, sí, aquí en Estados Unidos, pues, los gedeones hacen eso mucho, que comparten los Nuevos Testamentos, y realmente era una traducción de la King James o de la Reina o de la Nueva Versión Internacional, pero últimamente estas agendas del homosexualismo, de todo ese tipo de cosas, están creando Biblias donde se está tergiversando lo que se habla realmente, el sexo, el género y todo ese tipo de cosas. Entonces, especialmente, y yo no estoy diciendo que realmente esos Nuevos Testamentos que se están donando sean esos, pero sí he escuchado de que algunas organizaciones están donando para la reproducción de Biblias, que para que se regalen, pero están tergiversadas. Entonces, para los que estamos en Yeshua, obviamente nosotros reconoceríamos eso al comenzar a leer esa Biblia o un Nuevo Testamento, pero para los que no tienen conocimiento de él, obviamente estarían siendo engañados. Pero es parte de lo que está pasando en estos últimos días, ¿verdad? Solo quería hacer ese comentario porque al menos yo lo he escuchado aquí. Entonces, estos días pues tenemos que estar más alertas, ¿verdad? Por ese tipo de cosas. Repito, no estoy diciendo que esos sean de ese tipo, pero yo sí he escuchado que han tratado de imprimir nuevos y de regalarlos, ¿verdad? Pero el propósito es, obviamente, tergiversar el carácter de Yahweh y tergiversar la creación y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Con lo que usted estaba mencionando referente a... Bueno, yo solo quería compartir, precisamente hoy tuve la oportunidad de hablar con alguien que me estaba preguntando sobre mi fe. Cuando mi familia estaba en la iglesia cristiana, había muchas reglas, como dijo usted, reglas de hombres, y realmente uno ha estado por tanto tiempo en un lugar así que no se hace la pregunta, o sea, cómo se está establecida la situación en la iglesia. Pues uno lo toma como es bíblico, pero no siempre, bueno, la mayoría de eso no es bíblico, es algo que la iglesia ha establecido de diferentes grupos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se estudia la palabra, que tiene que haber una división, los adultos están aquí, los más jóvenes están aquí, los niños están aquí, y dividen a la familia, ¿verdad? Y nunca nosotros realmente lo cuestionamos, sino hasta cuando nosotros queríamos estar juntos como familia, queríamos estar juntos con la gente más anciana en la iglesia, porque ellos eran los que estaban estudiando sobre la Biblia. Ahí fue cuando nuestros ojos comenzaron a ser abiertos. ¿El por qué? Porque cuando miramos las escrituras, nunca vemos que la gente se separaba, nunca vemos que mandaban a los niños para acá, a las mujeres para allá, a los hombres para allá. No, era en familia se aprendía la palabra, ¿verdad? Otra de las cosas que nosotros vimos fue que el Antiguo Testamento es tan bello, porque sin el Antiguo Testamento no podemos comprender el Nuevo Testamento, están ligados ambos.
cuando miramos a Israel y las costumbres y cómo el pueblo de Israel era, es cuando con nosotros comprendemos verdaderamente el Nuevo Testamento. El sacrificio y la muerte de Yeshua no puede ser comprendido si no entendemos el por qué se ofrecía un sacrificio en el templo, el por qué tenía que haber un cordero, el cordero perfecto de la manada y todo ese tipo de cosas. Nos ayuda a conectarlo, ¿verdad? Pero una de las cosas interesantes que hoy compartí yo con alguien en el trabajo es que me decía, entonces tú te riges por todas estas reglas de estos mandamientos. Y fue muy interesante porque precisamente anoche yo estaba hablando con mi hija pequeña de eso. Y le dije yo, desde que estoy en las raíces hebreas, los mandamientos para mí no son reglas. Los mandamientos para mí son una forma en que Yahweh me está diciendo cómo vivir para ayudarme a vivir mejor. Estoy tratando de pensar la palabra en español, pero normalmente la gente piensa que pensábamos que son un montón de reglas. Una regla es algo que tenemos que obedecer. Pero la realidad que los mandamientos, esta es la palabra, yo lo veo desde este punto de vista, los mandamientos de Yahweh para nosotros son instrucciones. Son instrucciones que nos ayudan a saber vivir. Cuando la palabra nos instruye que no tenemos que comer animales que sean impuros. Hermanos, si vamos a ver el tipo de animal que es impuro, cuando uno está comiendo ese tipo de comida, realmente no es saludable para el cuerpo. Hay ahí una forma de por qué Yahweh nos está tratando de guardar, ¿verdad? Todos los mandamientos que Yahweh nos da realmente son instrucciones que nos ayudan a vivir. Pero si nosotros amamos verdaderamente a Yahweh, si nos estamos rindiendo a Él, esos mandamientos no van a sentirse como una carga. Hay veces que sí, la carne se resiente, pero por el amor en que estamos, es como estar en una luna de miel con Yeshua. Cuando ese amor sigue creciendo, podemos ser obedientes. Y el cumplir los mandamientos es el resultado de nuestro amor con Él, de nuestra relación con Él. Pero si nuestra relación no es fuerte, si nuestra relación es una relación íntima con Él, no estamos en amor con Él, solamente conocemos su nombre, conocemos esto, pero no hay una relación íntima con Él, entonces los mandamientos se vuelven reglas. Entonces los mandamientos se vuelven algo que tengo que hacer, que tengo que hacerlo. Entonces, solo quería compartir eso, mis amados hermanos, porque desde que nosotros hemos emprendido este camino, que ya llevamos como 10 años, nos hemos dado cuenta que lo que antes era una regla ya no es una regla para nosotros, sino que es una instrucción. Prácticamente lo vemos como una instrucción que nos va a ayudar en nuestro camino con Yeshua. Y realmente lo que hace es que nos protege, ¿verdad? Nos protege del pecado, nos protege de cosas malas, nos protege de accidentes, nos protege de tener puertas abiertas al enemigo donde él puede tomar ventaja de nuestra vida, ¿verdad? Pero solo quería compartir eso, hermanos, porque estoy escuchando lo que usted está diciendo y digo, wow, esto es algo que yo estuve viendo y hablando con alguien el día de hoy, porque quería saber cuál era mi fe. Y me estaba preguntando, ¿eres católica, eres cristiana, qué eres, verdad? Y pues me dio una oportunidad para compartir mi fe, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Gracias, hermano, por dejarme compartir. Gloria al Eterno, y esa es la importancia de seguir creciendo y de tener los conceptos claros. Eso es lo que necesitamos, continuar creciendo en ello. Muchas gracias, mi hermana Choni, por el aporte. Lo que acaba de decir nuestra hermana es otro punto. La Torá o las instrucciones del Eterno son para nosotros, su pueblo. Y Yeshua vino a mostrar cómo guardarlas verdaderamente. Si nosotros nos damos cuenta en los tiempos que Él vino a esta tierra, había muchas enseñanzas dentro del pueblo que eran doctrinas humanas, y todo el tiempo Yeshua estuvo en contra de ello.
Todo el tiempo les decía, ustedes guardan mal las costumbres de los ancianos, ustedes violan las normas por las costumbres de los ancianos, por mandamientos humanos, y eso es lo que nosotros necesitamos trabajar. Otro punto que vamos a ir mirando es que Israel es el único pueblo del Eterno, y todo el que desee ser salvo o quiera la bendición del Eterno debe ser parte de su pueblo, debe guardar la Torá. No importa si es gentil o si es judío. Todos necesitamos guardar la Torá, guardar las instrucciones y aceptar a Yeshua como Salvador. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Aquí no es que si este es judío, que si este es gentil, no, todos estamos con la misma necesidad, todos. Otro aspecto, no existe una iglesia gentil. La iglesia gentil no existe. Nunca Yahweh hizo pactos con pueblos gentiles. Nunca hizo pactos con iglesias gentiles. Todos los pactos que Yahweh realizó con la humanidad fueron a través de su pueblo. Y eso nosotros lo tenemos que tener claro. Si no queremos o una persona no quiere ser parte del pueblo del Eterno, no puede ser salvo. Sea porque es de linaje de sangre, o sea porque es gentil, y como dice Romanos, si se injerta en el olivo y recibe la bendición, pero tiene que ser pueblo. Y el pueblo de Yahweh tiene que cumplir unas características. No es solamente decir, no, yo soy pueblo del Eterno, y yo amo a Yahweh, y yo amo a Yeshua, y ya, soy salvo, porque los amo. No, el pueblo del Eterno se caracteriza y tiene unas señales que cumplen en su cotidianidad, y esas señales son las que nosotros necesitamos cumplir. ¿Cuáles son algunas de las señales? Primero, el Shabbat. El Shabbat fue puesto como señal entre él y su pueblo. Una persona que determina voluntariamente no guardar Shabbat no puede tener esa señal de ser pueblo del Eterno. Esto es lo que nosotros necesitamos asimilar. No es una imposición de la congregación, de la pastora o del hermano Diego, no, es lo que él ha establecido. Ahora, ¿qué bendiciones tiene el Shabbat? Todas. Todas. Es lo que necesitamos trabajar, mi hermano, y es lo que cada uno de nosotros necesitamos definir. Si somos pueblo del Eterno, si soy pueblo del Eterno, necesito tomar la determinación, porque si no se guarda Shabbat, si no se obedecen las normas, yo le pregunto, mi hermano Jairo dice que si no guarda Shabbat, entonces si no es salvo, que no es salvo. Yo le pregunto, usted es colombiano, ¿cierto? Y en Colombia hay unas leyes, ¿cierto? ¿Qué pasa si usted viola esas leyes? ¿Cierto? Ahora, que no las pague inmediatamente, o sea, que de pronto no lo vieron, que de pronto la policía no estaba, o que de pronto se pasó un semáforo y el tránsito no lo vio, pero allí está, latente, en peligro, corriendo riesgos. Y si se persiste en esa infracción, va a llegar el momento en que el peso de la ley, en este caso colombiana, va a caer sobre esa persona. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender. O sea, somos pueblo, listo, necesito ajustar mi vida a ese privilegio que tengo de ser pueblo del Eterno. ¿Que son cosas que necesitamos ajustar? Sí. ¿Que el Eterno tiene misericordia y nos ayuda? Sí. Pero yo, personal, tengo que tomar la determinación. Es mi determinación, cada uno. No es una
no es una ley, no es una cosa que yo me voy a imponer o que la congregación va a imponer, no. Cada uno. Si ustedes y yo me considero pueblo del Eterno, pues tengo que caminar como el pueblo del Eterno. Camino. Yo me pongo a pensar en algo que me imagino que el día que uno esté frente al Señor y uno le diga, Señor, decidí deliberadamente desobedecer tu ley, entonces le va a decir a uno, no, tranquilo, fresco, bien pueda, continúe. Claro, lo que pasa, hermano Jairo, es que a través de Yeshua nos injertamos en el olivo y somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos de las bendiciones, pero también tenemos el deber de guardar sus mandamientos, de acogernos a sus leyes y de ponerlas por obra, porque si no, entonces no seríamos hijos. O sea, ¿qué pasa cuando los hijos no obedecen las normas del padre? Viene, y así el padre no castigue, vienen unas consecuencias por no obedecer. Entonces, eso es lo que necesitamos entender, que si yo me llamo hijo de Dios, si yo me llamo por ende, por ser hijo de Dios, me llamo pueblo de Dios, tengo que caminar como el verdadero pueblo de Dios, porque un día nos vamos a encontrar con Él. Y lo que dice Adriana, nosotros, ¿qué tal delante de Él y decirle, no, yo no quise, a mí no me pareció importante guardar el Shabbat, ni celebrar las fiestas, a mí no me pareció, entonces yo no lo hice. ¿Tú qué crees que va a ser el Dios justo, el Dios bueno pero justo? ¿Qué va a hacer entonces? ¿Va a decir que no importa que estemos en el mismo lugar donde están los que obedecieron? Entonces, esas son las cosas que tenemos que nosotros entender y estar agradecidos porque Él nos ha revelado en este tiempo lo que a Él le agrada, lo que Él estableció para su pueblo y no nos dejó ciegos, y es orar para que todos vengan a ese conocimiento. ¿Ok, hijo? Y esforzarnos por hacerlo de la mejor manera. ¿Ok? Ahora un detalle, y yo quiero que cada uno de nosotros nos ocupemos y nos llevemos esa pregunta a nuestros hogares, dado el caso. Si yo quiero estar en el reino, si yo quiero estar con Yeshua, ¿qué voy a ir a hacer yo al reino? Si estos Moadim o tiempos señalados son eternos. Antes de la caída del ser humano, antes del pecado, en el principio, cuando el mundo era perfecto, ¿qué hizo Dios con Adán después de haberlos creado el séptimo día? Descansó. Está en las Escrituras. Eso fue antes de la caída, cuando el mundo era perfecto, y para allá es que vamos. El Eterno está restaurando todas las cosas y para allá es que vamos. ¿Sí? Entonces, allá en la eternidad, en el reino, vamos a guardar Shabbat. ¿Qué vamos a hacer entonces allá? Vamos a guardar Moadim. Dice las Escrituras que vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Estamos aprendiendo aquí lo que vamos a hacer allá. Y si nosotros lo miramos desde esa óptica, es totalmente diferente, porque es que no es un, como le explico, como decía la hermana Choni, no es una imposición, una carga, no, es para nuestro beneficio, es para nuestra bendición, es para nosotros crecer, es para nosotros prepararnos para cuando estemos delante de Él. ¿Listo, mi hermana Rosa María? Y es muy sencillo, ahí están los 10 mandamientos, y el Señor dice que esos son los mandamientos que Él nos dejó. Y el cuarto mandamiento, hermano Jairo, es guardar el día de reposo, que nosotros no sabíamos y guardamos el domingo, y más sin embargo no lo guardábamos porque ese día no se guardaba, y nunca nadie lo guarda, porque van a la iglesia, llámese como se llame, católica o lo que sea, y luego van a bailar, a tomar, a borracharse, a adulterar y a hacer todo lo que sea. Gloria a Dios. Entonces eso no es
No escuchamos lo que dice Rosita. Sí, ya la actualizo. Mi hermana Rosa dice que el Shabbat también está incluido en los 10 mandamientos donde el Eterno determina que deben de guardarse ese día de reposo. ¿Listo? Entonces, quiero terminar con las 10 enseñanzas que nosotros necesitamos tener claro. Ya quedaron que el Shabbat y los Moadim son eternos y que son ordenados por el Eterno, por Yahweh, como señal para su pueblo. Eso nos hace diferentes, eso nos hace el pueblo de Él, que los demás reconozcan que somos pueblo de Yahweh. Otro aspecto que necesitamos considerar son las leyes alimenticias o dietéticas que están vigentes. La alimentación, como lo decía nuestra hermana Chani, están vigentes. Son tan importantes en los tiempos bíblicos de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, la Torá, como hoy. Y necesitamos considerar cómo nos estamos alimentando, porque para el Eterno es supremamente importante nuestra alimentación, supremamente importante. Le pongo 2 ejemplos. 1, ¿en qué momento Él renueva el pacto? Cuando Él dice, y esta es mi pacto en mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por todos vosotros. Estaban cenando, estaban en una comida, y allí renueva el pacto. Siempre la comida, hermanos, siempre la comida para Yahweh es supremamente importante, siempre. Entonces, nosotros en nuestro pensamiento griego consideramos, no, eso yo puedo comer lo que sea, eso después de que yo ore y ya no lo podemos comer. Eso no es ni bíblico ni es verdad. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender esos principios. Venga, mi hermana Rosita, es que estamos corticos de tiempo. Entonces, cada uno de esos puntos los vamos a ir tratando poco a poco para poderlo como asimilar bien, para que nosotros podamos entender qué es lo que estamos realizando. Otro aspecto importante es la restauración de los nombres, del nombre del Eterno y del nombre del Mesías. Eso ya lo hemos tratado a profundidad, pero es necesario nosotros entender, seguir comprendiendo el por qué es importante. Son nombres propios. Es muy diferente los adjetivos a los nombres propios. Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Y por último, necesitamos entender que la necesidad urgente de rechazar toda tradición que venga de Roma o de Babilonia. Rechazar toda tradición que vengan o que hayamos heredado de Roma o de Babilonia. Nosotros necesitamos comprender eso. Tanto nosotros, la casa de Efraín, que después vamos a mirar por qué hablo de la casa de Efraín y la casa de Judá, hemos sido contaminados por Roma y por Babilonia. Entonces, esos son aspectos que nosotros necesitamos comprender y estar en guardia, y vamos a ir mirando poco a poco, punto por punto, para que haya claridad en nuestros corazones, para que entendamos que no es una cosa que se nos ocurrió a nosotros. Este es el llamado que Yahweh nos está haciendo, y Él desea hacer de nosotros un pueblo verdaderamente santo. En estos días miraba en las redes sociales, alguien preguntaba, ¿cómo puedo ser un hijo de Dios santo? Y eso comenzaban a decir cualquier cantidad de cosas. Que no, que eso es la intención del corazón, que eso es estar libre de pecado, que bueno, cualquier cantidad de cosas. Sí, no, o sea, es el pensamiento griego, hermanos, que es pensar que yo estoy bien, que yo amo a Dios y listo, ya Dios me perdonó, que me arrepentí, que me postré, me arrodillé, dije, Señor, perdóname porque hice tal cosa y ya Dios me perdonó, pero no hay obras de arrepentimiento, como dice el Señor y como dicen las Escrituras. No hay obras dignas de arrepentimiento.
Y eso es lo que nosotros necesitamos combatir en nosotros mismos. No juzgue, hermanos, por favor, no juzgue a los demás. Es para nosotros mismos. Yo como estoy, yo estoy dando obras dignas de arrepentimiento, mi arrepentimiento es verdadero, estoy guardando lo que Yahweh dice que guardemos, y de allí, cuando recibamos esa bendición, va a venir el cambio en nuestras vidas y vamos a poder irradiar y ser verdaderamente luz y ser verdaderamente sal. Amén. Pastor. Ser santo es apartarse. Ser santo es no tener ninguna comunión, ningún tipo de relación que nos contamine con las enseñanzas romanas y babilónicas. Un pueblo santo es un pueblo que se aparta, es un pueblo que se separa de las tradiciones, de todo el engaño, de toda la idolatría, de toda la contaminación. Eso es ser santo, es estar apartado, y eso es algo que se propone en el corazón. Se propone en el corazón y se va cumpliendo poco a poco, y llega un momento en que el mismo Espíritu nuestro, el Espíritu Santo en nosotros, nos hace sentir tan sumamente mal cuando tenemos ese tipo de conversaciones, de juntas, de mezclas, todo eso. ¿Por qué? Porque somos una masa sin levadura. ¿Okay? Un aspecto importante, hermanos, es entender que el Eterno nunca ha engañado, aún dentro del cristianismo. Nosotros sabemos siempre que Él nos ha dicho: toma tu cruz y sígueme. Sigue el camino estrecho, porque amplio es la puerta que lleva a la perdición. Siempre ha sido sincero el Eterno. Que nosotros en nuestra ceguera no queríamos ver la realidad es otra cosa. Pero siempre la falla, hermanos, si de pronto hay algún descontento en su corazón, si de pronto usted dice: uy, no, pero es que esto, ¿cómo es? La falla siempre ha estado en mí, siempre ha estado en nosotros, que no hemos querido ver, que no hemos querido leer como debe de ser leídas las Escrituras, que siempre buscamos lo de nosotros por encima de cualquier cosa. Pero el Eterno siempre nos ha dicho la verdad, y gracias a Él estamos dando nuestro corazón para poder obedecerle. Amén. Bueno, gloria a Dios por todo. Quiero saber si hay alguna pregunta o algún aporte antes de que oremos para dar por terminado el estudio de hoy. Ha sido claro para las personas que están conectadas en este momento, ha sido claro la enseñanza de hoy. Hay una satisfacción en el corazón por lo que se ha entendido y se ha aprendido en esta hora. Sí, señora, muy hermoso y muy claro todo. Bueno, espero que... Amén, así es, pastora. Gracias. Bueno, mi amor, ¿quiere Mónica, Leandro, cómo se sienten, qué experimentan en este momento? No, pues la palabra está muy clara, la invitación de que pues tenemos que ir también a apartarnos de todas esas cosas que sabemos que generan la duda, la inquietud. Entonces, pues estamos ya a la palabra y la enseñanza de hoy en este encuentro tan maravilloso, porque nos va quedando claro de que realmente tenemos que empezar a hacer las cosas bien. Entonces, pensamos que estamos en el lugar correcto, con las personas indicadas. Ah, gloria a Dios. Toda la gloria para el Eterno. Y una cosa, hijitos, que yo quiero que ustedes tengan claro es que poco a poco vamos comprendiendo y vamos dando esos pasos de obediencia, poniendo los ojos en Yeshua, vamos obedeciendo el día a día lo que vamos aprendiendo, porque como yo les explicaba a ustedes en esta semana que estuvieron con nosotros, no es de la noche a la mañana, no es algo que
que Yahweh quiere que peguemos la carrera, no. Él camina al paso que nosotros podemos andar. Y les ponía el ejemplo de los niños, de la niña, que no van a poner a la niña a hacer una comida, a Helen que tiene 7 años, porque sabe que no va a poder con eso. Entonces Dios va poco a poco con nosotros. Lo que cuenta es el deseo de agradarlo, es el amor por su palabra, es el dar los pasos el día a día, cada que aprendamos algo, ponerlo por obra y seguir creciendo. ¿Oyó mis niños hermosos? Pastora, yo solo quería hacer otro comentario, perdón, referente a lo que usted está diciendo. En mi caso, como un testimonio, hermanos, en mi casa mi esposo fue el primero que comenzó con las raíces hebreas, pero yo tuve mucha resistencia porque no estaba lista. Yo tuve que orar y pedirle a Yahshua, a Yahweh, que pusiera ese deseo en mí, como el de las comidas y otras cosas. Entonces, si alguien siente, porque como dice el hermano Diego, desprendernos de esa mentalidad griega en la cual crecimos y estuvimos, no es fácil. Algunos hermanos lo pueden hacer inmediatamente. Ese es el caso de mi esposo. En el caso mío, yo tuve que orar mucho y hablar con mi padre, y él fue el que fue cambiándome internamente. Pero yo le comencé a orar y decirle: ayúdame y cámbiame y pon en mí ese deseo, ¿verdad? Entonces, aún en nuestra propia casa, no todos, como dice la pastora, no es una carrera. En nuestra casa, cada uno llegamos a donde debíamos de estar a diferentes tiempos, pero todos entendíamos que era donde debíamos de estar, pero oramos y fue el Espíritu Santo guiándonos. De esta forma no es como que estamos siendo forzados, sino que lo estamos haciendo de corazón. Solo quería compartir ese testimonio de mi casa. Bueno, gloria a Dios. Y así hay muchos testimonios de todos nosotros. Y algo que es bien hermoso es que todos estamos aprendiendo, cada día, todos estamos aprendiendo. Nosotros todos los días tenemos que estudiar y aprender algo para así ir enseñando. Y a mí eso me parece muy lindo, porque aquí no está, no, que fulano sabe más, que el otro sabe más, que el otro va más. No, todos estamos aprendiendo y con un amor y una pasión por la palabra, una pasión por su nombre, por sus fiestas, por todo lo que Él ha determinado para su pueblo. Entonces estamos agradecidos, estamos muy pero muy gozosos de saber este trabajo tan hermoso que Yahweh ha puesto sobre nuestras vidas, pero Él es el que está en el día a día enseñándonos a cada uno de nosotros, y asimismo nosotros enseñando a ustedes. Amén. Así que estamos en el mismo barco y vamos para el mismo puerto. Gloria al Señor. Bueno, vamos a darle un espacio a Luz Adriana, que tiene un testimonio. Hola a todos. No, es que desde hace rato sí que me doy testimonio y Diego no quiere. No, ¿qué tal? No, resulta que pues en el tiempo que nosotros guardamos la fiesta de los tabernáculos, pues habían 4 Shabbat semanales, que eso representaba parar de trabajar, ¿cierto? Para nosotros estar en los tabernáculos fue riquísimo, sentimos la presencia de Dios todo el tiempo con nosotros, pero económicamente fue una cosa difícil porque yo tuve que parar clases, tuve que parar de trabajar y todo, entonces económicamente pues hubo un déficit, pero nosotros no pensamos en eso, tomamos la decisión de disfrutar las fiestas, de obedecer al Señor, porque sabíamos que eso es lo que hay que hacer por amor a Él. Pero el Señor esta semana nos responde con unos talleres. Ustedes supieron que estuvimos en un trabajo ni el tremendo. Nos resultaron 67 talleres de terrarios en una semana. Vendimos todas las suculentas que teníamos, todas las suculentas.
así, ¿no? Pero, o sea, el Señor nos retribuyó, podríamos decir que 3 veces o más lo que dejamos de trabajar. Pero lo importante es que cuando uno le dicen, ay, hay que hacer un Shabbat semanal, y uno dice, ay, tengo que dejar de trabajar, y entonces ¿cómo voy a hacer? Y para recuperarme, y pagar deudas, no. O sea, hay que obedecer, hay que entrar en confianza, alegría en las fiestas del Señor, porque el Señor responde. De la manera que uno no sabe, pero Él responde. Entonces, ese era el testimonio que quería decirles, que obedezcamos, el Señor responde. Bueno, gloria a Dios. Deme sonido. Vea, una cosa, para las personas que trabajan en una empresa y que tienen claro que el sábado es el reposo del Eterno, es el Shabbat, que quiere decir reposar y estar con Él, pero resulta que trabajo en una compañía y ahí se trabaja el sábado generalmente hasta mediodía. Es tener uno claro que ese es el día de reposo, atesorarlo en el corazón y orar para que Yahweh cambie la situación, porque Él es todopoderoso, ¿okay? No es acostumbrarnos y decir que no, pues tengo que trabajar y yo me quedo trabajando y no hago nada, ni oro, ni deseo guardarlo, ni nada por el estilo. Entonces, para que no sientan como esa carga de que ahora qué voy a hacer, me voy a quedar sin trabajo, no. Si usted trabaja en una empresa y en esa empresa le exigen trabajar el sábado, trabaje, pero sepa en su corazón que ese es el día de reposo, que es Shabbat. Y Yahweh un día lo va a transformar de tal manera que va a cambiar el corazón del jefe, que usted va a poder pedir permiso los sábados y que va a poder deleitarse en ese tiempo tan maravilloso. Amén. Esto para las personas que trabajan en empresas. Por ahí tengo una amiguita, este tiempo está muy hermoso. Tengo una amiguita que cuando yo le compartí del Shabbat, puso el grito al cielo y dijo que era el día que más trabajaba y más ganaba y que qué iba a hacer. Pero cuando puso en su corazón el deseo, es el tiempo más maravilloso para ella, y yo sé que para todos y cada uno de nosotros que estamos conectados 4 horas adorando, alabando, mirando la palabra, aprendiendo la palabra del Eterno, es un tiempo maravilloso y es un día verdaderamente de reposo, donde descansa no solamente nuestro cuerpo, sino también todo nuestro ser. Amén. Así que no se asusten por eso, que vamos poco a poco. Bueno, mis amados, entonces oramos para despedirnos en esta preciosa noche.